Los empresarios del transporte dijeron esto: no vamos a pagar lo que reclama la UTA. Contundente. Marcos Bustamante recién te lo acaba de adelantar, te lo volvemos a repetir. Y el que lo dijo, Lili, Sí. fue Luciano Fusaro, el vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios de Transporte. Dice que lo homologado fue lo de enero y lo de febrero, no lo de marzo y abril. Así que no hay por qué aumentar este mes. Entonces dicen, no vamos a pagar, no vamos a pagar. Lo acaba de decir el vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios de Transporte. Bueno, quien lo podía decir en realidad, o sea, es la palabra ¿Sabés qué, autorizada, Lili? si se quiere. Disculpame Sí. que me metí que interrumpa. No, Justamente estos cruces de amenazas, porque son... Sí, no, son amenazas. No es otra cosa Es que un son ring cruces de boxeo, amenazas. Es chico, un ring, esto. pero público. Total. Esto es lo que se tiene que dar en el ámbito del Ministerio de Trabajo o de lo que ahora es la Secretaría de Trabajo. Porque si no, los cientos de miles de usuarios que están en las paradas de colectivo, esperando el colectivo, como estaban recién mostrando en el móvil, son los que sufren. Por supuesto. Yo creo Claro. que estamos, creo que Sí, estamos sí. pidiendo, porque los escucho y digo, está bien, es como, estamos tratando de volver a algo que estábamos acostumbrados, pero creo que nos guste o no, tal vez esto es duro, nos vamos a tener que acostumbrar que no va a pasar. El gobierno se va a correr. La postura, por lo menos del gobierno central, del Ejecutivo, insisto, esa es la señal que creo, yo interpreto, subjetivo, que quiere mandar, es yo de acá me voy a correr. Tal vez antes tenías un gobierno más, no sé cómo decirlo, más presente o que se metía más o que direccionaba más y decía, bueno, hay que arreglarlo así, asá, con un 20, con un 30, con un 40. No va a pasar. ¿Y es bueno o Acostumbremos- malo eso, Nicolás? Y bueno, ya ahora ahí esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Es bueno o malo? Y ahí depende de lo que pensara cada uno. ¿Qué querés? ¿Una economía más libre, una economía más controlada, sindicatos más fuertes, sindicatos más débiles o sindicatos más particionados en todo caso? Sí, lo que no hace pasa falta ir de un extremo al otro y decir, o tenés, porque acá a veces pensamos las cosas en blanco y negro, ¿no? O es el sindicato, el emperador que está 40 años y decide todo con el gobierno, también emperador, o la nada misma. Sí, lo que pasa en el es que medio hay me modelos, parece que gente. Termino y te dejo, perdón, en un segundo. En el medio hay modelos, hay países claramente más desarrollados o que funcionan mejor, donde los sindicatos no arreglan el salario para 2 millones de personas y para un montón de industrias. Negocian, por ejemplo, cada empresa. Ese sería un modelo que tal vez es el que apunta este gobierno. Por eso digo, no lo sé, es interpretación. Lo que sí estoy casi seguro y digo es, acostumbrémonos a que el modelo que veíamos viendo no se va a perpetuar. Lo que pasa es que me parece que lo que está haciendo el gobierno, y esto es evidente, lo que está haciendo el gobierno es una especie de liberalismo cosplay. ¿Por qué lo llamo? Yo lo llamo neoliberalismo cosplay. ¿Por qué es un neoliberalismo cosplay? Porque parece una cosa pero está vestido de otra. ¿Por qué digo esto? Porque en la Argentina pasa algo muy particular, está pasando últimamente muy particular. Todos los precios están liberados, menos el salario. El salario está regulado. A ver, el precio de los combustibles, ¿está liberado? Sí. Bien. Sí. ¿Precio de los alimentos, está liberado? Sí. ¿Precio de la prepaga, está liberado? Sí. Se están empezando a liberar, a corregir precios que estaban regulados, que eran, por ejemplo, los precios de las tarifas. ¿Cuál es el único precio en que el ministro de Economía, Toto Caputo, le está diciendo que no puede aumentar más del 9% por mes? El dólar. No, las paritarias La paritaria, salariales. bueno, el dólar también lo tiene No, ahí. pero el dólar no tiene nada que ver porque Bueno, el dólar sí lo sí, administra el el dólar Estado. tiene que ver. No, el dólar tiene que ver porque No, lo pero administra tiene el razón, perdón, pero los dos tienen razón. Estoy de acuerdo con los dos. Lo que están diciendo los dos tienen razón y no aplica. Perdón, es mi opinión. O sea, no, Sí, sí, no sí. quiero, Economista. No quiero ser el que dicta la razón. Pero estoy de acuerdo. El gobierno no debería meterse ni en el dólar, ni en la tasa de interés, ni en los salarios. Estoy de acuerdo con ustedes. Pero pará, perdón. En el salario, en el dólar y la tasa de interés lo vamos a discutir por el momento histórico que estamos viviendo. No porque a mí me guste, sino porque visto y considerando que la Argentina tenía reservas netas negativas, es muy difícil que liberáramos el precio del dólar. Pero bueno, es porque otra discusión. obviamente estamos en un A ver, periodo de por transición. eso, esa te la dejo pasar en el sentido que me parece que en teoría los dos pensamos lo mismo, pero en el momento no. Te entiendo. Ahora, en el caso de los salarios, cuando vos tuviste una caída de los ingresos, producto de la inflación del 30%, ¿me quieren explicar por qué el gobierno no homologa? Y pregunto algo, Sí. que sé que con él en esto estamos de acuerdo. Uno me podría decir con total claridad, mirá, ¿sabés por qué yo no estoy homologando acuerdos por arriba del 9% mensual? Porque no quiero que la inflación se me vuelva a disparar y de alguna manera u otra la emisión de pesos para los salarios son inflacionarios. Está bien, yo lo entendería. Ahora, si esto es así,
¿Por qué el Estado emite 71.000 millones de pesos por día para pagar servicios de los pasivos remunerados? Réase, LELIC, PAS, etcétera. O sea, Qué buena pregunta, lo que yo le ¿no? pido al gobierno es que si va a ser liberal, que sea liberal. Y si no va a ser liberal, que no lo sea, pero que no sea estas situaciones que son casi, te diría yo, incoherentes en muchos aspectos. Ya te dejo la respuesta. Me das un minutito, ¿vale? Porque a ver qué Sí. dice la gente. Marco, y vos tenías otra noticia de Sí, último momento te también. voy a dar un dato. A ver. Al colectivo le faltan 250.000 pesos Sí. en el sueldo este mes. Sí. El universo total son 13.000 millones de pesos los que faltan para pagar los sueldos. Y para que no vayamos al paro. Exacto. Porque estamos ahí, en la puertita Ese nomás. es el ¿Qué dice número, la ¿eh? gente? 13.000. Marco, ¿tenés Ahora algunos después te voy a dar mensajes? Antes mensajes. que los especialistas Un nos problema contesten. gremio-empresa esto, ¿eh? Y Problema, totalmente. el gobierno pagó los subsidios. Sí, pero además En hay tiempo y forma. hay un el problema. gobierno se junta cada 7 a 10 días. Entonces, el problema son los empresarios. Hay un problema de fondo, que vamos a suponer que de algún lado aparecen los 13.000 millones de pesos que faltan. ¿Y el mes que viene? Claro, pero exacto. Pero es que el problema de fondo Estamos hablando no es ese. marzo, abril. El problema de fondo no es ese. El problema de fondo es, lo voy a decir con toda claridad, el ministro de Economía, Toto Caputo, que ahora va a viajar a Washington el 17 de este mes, le está diciendo al presidente Milei que para bajar la inflación, lo que le muestra la inflación, le dice, mirá, estamos bajando la inflación núcleo, la inflación core, que son básicamente los productos que no son regulados, como el caso de subsidio, tarifa, etcétera, y los productos que no son estacionales, la pera, la manzana, lo que sea. Entonces, lo que termina ocurriendo es que para decirle que la inflación baja, tiene que pisar todo esto. Tiene que pisar la tarifa, el dólar y los Bueno, salarios. a ver, el Fondo Monetario Internacional le exige al gobierno nacional la quita de subsidios. Sí, bueno, es uno de los puntos. Ahora, ¿qué pasa? El gobierno quita subsidios, ¿sí?, a las empresas y hoy, ¿sí?, el boleto de colectivo Chao, debería se te cobrar, va. debería Claro. salir entre 1.200 y 1.500 Una pesos. locura. Decime cómo van a hacer los laburantes para pagar Imposible. esto. ¿Cuándo? Hay un conflicto, ¿eh? ¿Cuándo? Esto sí quita totalmente No el va, lo subsidio. es proporcional, lo dijeron Bueno, lo van a perfectamente. hacer proporcional. Empezaron con el fantasma de los 850 y Por llegaron eso. a 250. Entonces, digamos las cosas como son. Está bien, yo te Ahora, digo, si le quitan el los precio del subsidios- boleto es tanto. Bueno, sí. Si le quitan los subsidios, como decís, ¿por qué el Estado tiene que subsidiar a las empresas? Por esto, porque el boleto de colectivo saldría a 1.500 pesos, Perdón. la gente no lo podría pagar y habría Voy a un contar- estallido Pero vuelvo social. al principio, Básicamente, pero Adida, vuelvo al principio. sí. El empresario de transporte se tiene que bancar su propia empresa, no el gobierno bancarle a la empresa para que pague combustible, para que pague sueldos. Para eso gana, Pero acá para eso los explicamos que era usuarios el tema del pagan usuario el todos los beneficiado días con el cuando ponen la subsidio. boleta, la tarjeta sube. El transporte Entonces, público, yo entiendo la discusión y Claro. está muy buena. El transporte público, además de una empresa, es un bien social. Es un Si la, transporte empresa, público, sí. si la empresa de transporte público que va de Pompeya hasta Valentín Alsina no puede pagar el costo que le genera y la empresa quiebra, los usuarios que viajan todos los días de Valentín Alsina a Pompeya no tienen pueden cómo llegar. Entonces es más que una empresa, es un bien social. Está bien. Perdón, Entonces, si no pero tiene bueno, plata, perdón, Adida, 13.000 si no tiene millones plata de para pesos, bancar la estamos hablando empresa, de eso. si no tiene plata para bancar, vendela. Perdón, Si te da comentario pérdida, simple, vendela. termino esto. El FMI no se mete con los subsidios. Le está diciendo a la Argentina Ah. tres cosas que hacen todos los países. No, en serio. No se mete con los subsidios. Le está diciendo a la Argentina tres cosas que este gobierno tiene que decidir cuándo la va a hacer. Dar tasa de interés positiva, que dando tasa de interés negativa, hoy ponés un plazo fijo y perdés plata. Sí. Levantar el cepo y tener un solo tipo de cambio. Esas tres cosas es lo que le pide el FMI. Todo lo demás son elucubraciones que el FMI no está pidiendo porque lo hace público al pedirlo. Todo lo A demás ver. son elucubraciones. El régimen de subsidio, Sí, la lo que reforma pasa- provisional. Lo que pasa que etcétera. para, lo que A pasa, ver, perdón, Ernesto. para que eso sea sostenible tenés que eliminar la causa, no la consecuencia que es esa. ¿Y cuál es la causa? El desajuste de los gastos y el déficit del gobierno central. La pregunta es la pregunta de cómo va a pagar el empleado. O sea, esa no es la pregunta. La pregunta es la siguiente. Si a ustedes les parece mal, porque acá es fácil venir, sentarse y decir, echar gente del empleo público está mal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, qué mal, terrible. Sacar los subsidios está mal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, qué mal, terrible. Todos los gastos del gobierno están mal. Entonces, si todo eso nos parece mal, bueno, ajustar a los jubilados también está mal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, todo eso está mal.
de dónde va a salir la plata entonces para llegar al equilibrio fiscal, Una pregunta. para evitar todo eso que dijiste Claro. recién. Esa es la pregunta. Perfecto. Entonces, cada uno que se siente acá debería entender, me parece a mí, que la restricción presupuestaria, así como vos tenés un sueldo y no te podés gastar el doble de lo que ganás, acá tenemos que entender lo mismo. Entonces, si alguien se siente y dice, me parece mal que saquen los subsidios y el boleto debería salir 200 pesos, yo le digo, espectacular. ¿Cómo lo vas a financiar? Pero me parece que esa es la pregunta. digo, ¿en qué es falso esto? ¿En qué es falso lo que él dice? Falso, quiero decir, falso, que no estoy de acuerdo en lo que él dice. Cuando haces la comparación todo el tiempo del salario, un Estado no es una persona que cobra un salario, porque el Estado emite su propia moneda. Vos en tu casa no podés emitir tu moneda. Entonces, eso es una vieja falacia de la economía que es muy hábil que la usen, pero que no corre en ningún lugar. Ahora, lo que hay que resolver en algún momento, es cuál es el modelo de país. Este modelo de país, el modelo de país que propone el gobierno de la Libertad Avanza, es un modelo de país que, por ejemplo, el presidente Javier Milei sostiene que quiere que se parezca al de Irlanda. ¿Qué característica tiene Irlanda para que se parezca a la Argentina? En Irlanda hay 40% de pobres. En Irlanda hay desempleo fantasma, como es en la Argentina, donde hay un montón de gente trabajando en el Estado, que todos sabemos que es una forma indirecta de cubrir el desempleo. O sea, todo eso no existe. ¿Cómo se va a resolver? Porque esa es una grande pregunta a los argentinos. Los millones de argentinos que están trabajando en la economía popular, en el Estado, en sus diferentes formas, municipales, provinciales, nacionales. Trabajan ahí porque las empresas privadas básicamente no dan trabajo. ¿Qué quiere decir que no dan trabajo? No, ¿y cómo Pero no es una dan ONG, trabajo? una No, empresa bueno, privada. pero por algo qué yo te voy a tomar a vos si vos no me das ninguna contraprestación No, bueno, que pero para mí sea pueden- eficiente? debería. Pasa que también, Le como darían es, una contraprestación, discúlpame. pero no toman empleados. No, A ver, no, Ale. no. Discúlpame, no. Achican todo el Es tiempo. clave lo que estás diciendo, porque es el modelo de país que vos aspirás a tener. ¿Qué construís? ¿Una economía exclusivamente productora de materia prima y exportadora de materia prima? ¿O un país medianamente industrializado con un grupo de burguesía nacional que se anime a construir un proyecto de país nacional soberano? Son las dos bibliotecas históricas que han pugnado a lo largo de toda nuestra historia. Quienes creemos en la industrialización de nuestra tierra y en que se le puede agregar valor a los productos antes de mandarlos al exterior, bueno, eso es lo que nos va a generar la construcción de nuevas fuentes de trabajo. Porque es cierto, hay empleo fantasma, no solamente la economía en negro, sino también, como vos lo decías recién, innumerable cantidad de modalidad de contratación Claro. estatal que termina siendo un subsidio al desempleo. Yo entiendo la buena voluntad. A ver, yo entiendo la buena voluntad del gobierno, ¿eh? Yo comprendo la buena voluntad del gobierno. Ahora, ¿Hay buena voluntad? la buena voluntad es en pensar que. La buena voluntad del gobierno, ¿cuál es? En pensar esto. En pensar que muchas personas que van a terminar de trabajar en un Estado ineficiente que no los necesita, que los metió ahí como las capas de una cebolla, las fueron metiendo administración por administración para tratar de frenar el desempleo, lo fueron metiendo en el Estado. Ahora, yo entiendo la buena voluntad del Estado, del gobierno de sanear el Estado. Ocurre que toda esa gente ¿A dónde va? Pero vos no va a escuchaste la encontrar trabajo en cantidad el de ¿A dónde va? Pará. No Si va a no hay... encontrar trabajo en el empleo Igual privado. ¿Vos agrego escuchaste a la En el gente privado, que- dicen los que ¿Cómo? vinieron. Claro. Los que han Claro, vivido pero ¿a acá dónde? en el Mirá, privado. te digo simple. te ¿Cómo digo se simple. contesta? Te Había digo gente simple, que te lo echaron, digo, pero a una que lo hacía tenemos que 30 hablar. años que trabajaba ahí. Lo hemos sacado en los móviles. ¿Qué tiene que ver Digo, eso? ¿y Puede ser qué? 30 años en eficiencia. El ¿Por qué? 54% Sí, te estoy hay diciendo, datos. pueden Hay ser No, porque 30 le años decían en A que ver, eran Tamara ñoquis. tiene un dato El importante argumento también, me era, decía parece. que eran ñoquis, que no iban a No, trabajar. no. Eso era mentira. A ver, Tamara. El 54% de esas personas que supuestamente eran ñoquis, como dice Natalia, tenían antigüedad en el empleo de más de 10 años y a su Claro. vez título universitario, o sea que estaban altamente calificados para trabajar No, en el pero Estado, o no sea se que nos quieren no. vender algo que quizás no es tan así. Y Pero- por otro lado hay una doble problemática. Tampoco hay un plan a futuro para los trabajadores pasivos. Esos trabajadores activos van a ser trabajadores Está bien, es pasivos verdad. y la respuesta solamente Pero- es la PUAM. Lo entiendo, Tamara, lo que digo es esto. Mirá, yo lo que sostengo es esto, muy simple. Vos podés estar 25 años trabajando en un lugar y estar incluso, tener título universitario, etc. Ahora, ¿qué tarea eficiente haces en el Estado? Hay Eso es lo muchas que el Estado tareas, argentino hay tiene que muchas preguntarse. tareas. sobre lo que Eso se es llama. lo que te además, buscan la pregunta es desde imponer el a sentido vos, común. no son Desde el sentido común. eficientes. Si el empleo público que fue al que mejor le fue en los últimos años, el que más creció y además el que mejor aumento de salario tuvo, si el crecimiento fue exponencial para una economía que no mejoró y que producimos lo mismo, que de hecho hay recesión y que de hecho estamos estancados, ¿para qué se contrató toda esa gente?
No, la igual lógica del no. sentido común, ¿cuál sería? Igual tema salarios no es crecemos, así. somos una economía más grande, necesitamos un Estado que redistribuya Usted- más presente, etcétera, ponele. Pero nos fuimos para abajo. Usted Entonces, muy hábil, la economía licenciado. yendo para abajo y los empleados públicos yendo para arriba. No, para, no. para Usted, administrar espere un poco, No, espere un poco. permitime, Usted, Lili. espere un poquito. Usted, Lili, permitime. Usted muy hábil, licenciado. El gran ganador de los últimos 20 años en la Argentina no fue el empleo público. En Fue los el sector últimos 3, 4 financiero. años, sí. En los últimos Fue el sector Pero financiero. me está Y es mezclando nada, totalmente comprobable. lo que Estamos digo hablando yo. del sector laboral, me está Y mezclando. además le estamos está hablando de mezclando- El sector trabajadores. financiero. Estamos Es el sector hablando de financiero. trabajadores A ver, Tamara. precarizados, cuyos salarios a veces no superan la canasta alimentaria porque el Estado es el que justamente más precariza Pero, a sus Tamara, lo que trabajadores y estamos hablando es una trabajadoras. cosa. O sea que no sé qué cuento Tamara, nos están contando. Tamara, lo que estoy diciendo es esto. Mirá, si vos tenés una municipalidad que lo que hace es para reducir la conflictividad social, incorporar a un montón de personas que no realizan ninguna tarea, es imposible que eso funcione bien. Entonces, Bueno, lo que pero digo es, estaría bueno hacer en todo caso, exacto, ¿no? pero ponele que vos decís, bueno, lo Un quiero soñar. No ¿Qué es lo digo que- inventario qué es lo- como si fueran qué es lo que yo cosas, no creo? pero ¿Qué es lo que- saber lo que hace cada uno. Está bien, pero- Espera, Alejandro quiere decir No, algo y ahora me voy simplemente al móvil, no ¿eh? quería dejar pasar. Porque la gente está en volviendo, esta- perdón. No quería dejar pasar en esta rueda y peloteo de opiniones. Sí, sí, A que- mí que me es costaría lindo el mucho debate, decirle ¿eh? a un docente que fue el que más ganó en estos últimos años. Sí. El docente no es la casta. Un enfermero. Un enfermero. Un los médico, enfermeros que entregaron médico la de- vida en la pandemia. Claro. no Se ganaron murieron mucho. cientos de No. enfermeros en la pandemia y no fueron reconocidos. Exacto. Y en el caso del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ni siquiera fueron capaces de reconocerlo como personal profesional. Sí, fue de la general, administración. digamos, en el país. Los tienen como empleados administrativos. Entonces Sí. yo no me animo. Digo, busquemos consenso, busquemos encuentro, pero digamos las cosas como son. El gobierno vino a que el déficit fiscal lo pague la casta. Yo no veo a los sectores de la casta. Esa es la gran discusión, Los ¿no? jueces, que tenemos a los jueces diario. pagan, los jueces pagan, Sí. el sector financiero Sí. paga, o pagan No. la innumerable cantidad de trabajadores que están esperando hace 2 horas en la cola del Sí. colectivo. Y pará, y me diste pie ahí, porque ahora este es el momento en que la gente está volviendo a su casa. Y ahí está Rodo Morel porque está con la gente. Ya le contamos, te anticipamos que los empresarios dicen no vamos a poner un peso, entonces hay menos colectivos, se avecina un paro y la gente, ¿qué dice Rodo Morel ahí? Lili, para informar a la gente también sobre que lo que se va a producir en caso de que haya un cese de actividades a partir de las 18 horas, fuimos a averiguar a Ferrocarriles Argentinos si va a Sí. haber alguna frecuencia reforzada ante muy esta bien. situación. No hay previsto tampoco ni un plan, ¿sí?, de refuerzos de las diferentes líneas ferroviarias que conectan la ciudad de Buenos Aires con el conurbano bonaerense. Así hay que tener en cuenta, porque cuando hablamos con la gente muchos dicen, me tomo el tren. Sí, Bueno, claro. el tren va a estar un poquito más cargado de lo habitual. Que ya está Así que bastante, tampoco hay Rodo, previsto nada. para subir Bueno, en date el cuenta horario que, pico, Bueno, te la regalo. mucha gente deja pasar una formación Sí. para tomar otra Sí, en los sí. días normales. Imagínate ahora, si no hay refuerzo de los trenes, también se va a producir justamente ese hipotético conflicto, ¿sí?, de esperar un colectivo que no viene y un tren que no puede subir. Vamos a hablar con la gente a ver si tiene Dale, algún a ver tipo qué de te dicen. alternativa en caso de que no haya colectivos. A ver. Buen día, perdón. Si no tenés colectivo para volver, otra opción que tenés. Tren, Tren. ¿Sí? ¿A dónde tenés que ir? hasta Cali. En colectivo, ¿cuántas horas de viaje tenés? Una hora, ¿En tren? más o menos lo mismo. Muchas gracias. Caballero, buen día. En caso de que no haya colectivo, ¿tiene otra opción para volver a su casa, al trabajo? En tren. El tren. ¿En colectivo cuánto tiene de viaje? Una hora. Una hora. ¿Y en tren? Más o menos lo Más o menos. ¿Los boletos son más o menos iguales en precio? Sí, a mí me queda más cómodo el colectivo. Bueno, muchas gracias. Perdón, buenas tardes. En caso de no haber colectivos, ¿tenés otra opción para volver a tu casa? Tren. El tren. ¿En colectivo cuánto tenés de viaje? Una hora. ¿Y en tren? También lo mismo. Muchas gracias. Esto es lo que está pasando, Lili, ¿ves? La Claro. gente tiene como alternativa acá en Constitución, Sí. obvio. Y sí, Estamos lógico. justamente en las paradas de las líneas colectivos y al Y hay frente a 50 transbordo, metros tenés claro. el tren. El transbordo y ahí No, el lugar no de hay conexión. No, subte, tren, Claro. colectivos, la terminal.
pero no todo el mundo Bueno, se puede tomar. Y lo ahí que vos está. decís es importante, la cantidad de gente, si no hay refuerzo de trenes, hoy va a ser imposible. Si llegabas a las 6 de la tarde a tu casa, vas a llegar a las 8 de la noche. Ese es el tema, por lo menos esa es la Lo que está diferencia. pasando, Lili, también es que, bueno, claro, ante la noticia de que está circulando de esta hipótesis de conflicto que puede originarse a partir de las 6 de la tarde, muchos están regresando antes, ¿sí?, de También. las diferentes actividades. No el laburante porque tiene que cumplir un horario de laburo, pero para aquel que tiene que ir a estudiar o hacer un trámite, ir al médico o algo, o lo cancela o se están volviendo antes. Seguimos un poquito Sí, hablando otra con la cosa, gente. Rodo, también es saber. Si no tenés colectivo, ¿otra opción para volver? A ver. Tren, pero no sé. Ah, La claro. verdad que me deja mucho. Es más tenés que- práctico ir en colectivo que en tren, la verdad. Yo vivo yendo para Cañuelas Bien. y no, ¿Un remis en caso de ser una opción? la verdad que no. Está muy caro y no sé. Yo vengo de estudiar y ya una combi está 5.000. No me quiero imaginar el remis. Así ¿Vos que estás estuviste estudiando a la mañana? sí. ¿Ya estaba circulando entre los chicos esta hipótesis de paro? Sí, ayer también en el grupo, pero bueno, no sé. Así que mañana no sé qué vamos a hacer. Yo capaz no voy porque la verdad que Claro. otra mano. Hay que ver, ¿no? Si el paro comenzaría Señora, si no hoy tiene y dura colectivo para mañana volver, o ¿qué es tiene mañana. para tomar? ¿No? ¿Hasta dónde tiene que ir? Pegasín. ¿En tren tiene el mismo No. de viaje? No. Un poco más largo. Sí. Muchas gracias. Perdón, buenas tardes. Si no hay colectivo, ¿en qué se vuelve? En el 51. En el 51. Que es lo mismo. ¿Cuánto tenés de hora? ¿Una hora de viaje más? Más o menos, sí. ¿En el tren? También, más o menos lo mismo. Claro, todo es el tren. Pero la todo es gente el viaja tren. más cómoda en Es el lógico. colectivo, me parece, Claro, ¿eh? ese es el tema, es la comodidad, Claro, es la no es el comodidad. tiempo. Pero el tren debería ser más rápido. Es que va abarrotado, o sea, más allá de que tal vez sea un poquito más rápido, mucha gente Claro. viajas todos apiñados. ¿Cuánto vale el boleto de El tren? colectivo también, ¿eh? ¿Cuánto vale el No, boleto pero es de tren? distinto. El colectivo, no es- ahí meten más barato. en el tren. La gente viaja colgada. En el colectivo no tanto. Parece que es otro tipo de Lili, frecuencia. la Sí. información Sí. en este momento Sí, es Rodó. que lo que van a anunciar, Para, Rodo, sí. lo que van a anunciar es a partir de las 18 retención de tareas. Ahí está. Van a circular menos Bueno, cantidad de colectivos y después van al paro. Otro último momento, entonces, Sí. tenemos ahí. Están a punto de anunciar eso. ¿Qué te dije? Ahí está. Sí. Retención de tareas. Igual En es- principio sería eso. sería de Quiere la decir Hay que eso. esperar la confirmación, ¿eh? A ver, Eso falta desde la las confirmación, 18, claro. exacto. Pero chicos, expliquémosle a la gente, porque esto es servicio. Retención de tareas quiere decir que va a haber menos unidades en la calle. Si esperabas el colectivo media hora, lo vas a tener que esperar el doble, seguramente. Ojo con esto. En principio sería retención de tareas. Y ojo, porque mañana entonces a las 0 podría comenzar el paro. No habría transporte definitivamente a partir de las 0 de hoy. Todo depende de esta reunión. Los empresarios, te lo dijimos, dijeron no vamos a depositar esa diferencia. Si no hay diferencia, la UTA dice vamos al paro. Pero ¿cómo empieza? Empieza por garantizar al menos el regreso a casa. Sí, Que era eso lo que reducido. decían, ¿no? Yo hace un ratito también te confirmaba que lo que se está debatiendo es, primero, si va a haber una medida de protesta, un paro, ¿sí?, en la región del AMBA. Esto sería a partir de las 0 horas durante todo el día de mañana. Y en el caso de que se resuelvan medidas de fuerza, va a comenzar una retención de tareas a partir de las 19. Esto significa que vas a poder volver a tu casa, pero va a haber menos cantidad Vas de a tardar transporte. más. El horario Nati, va- el tema va- es ese. Ahora, Exacto, de vas a acuerdo. tardar más. A partir de ahora, perdóname Ernesto, se plantea un nuevo interrogante. Claro. Que supongamos, arranca el paro a las 0 de mañana. ¿Hasta cuándo? Exacto. Generalmente es por 24 horas. Claro, pero las 24 pero- horas el dinero tampoco va a estar. Sí, igual, Claro. igual, Pero no- la UTA van no a- es Agustín Tosco. Pero a mí me parece Para que arreglar rápido, me parece. van a seguir con la misma operatoria. Va a reducción, obviamente, Ah, van está a bien. tardar, Sí. en vez de media hora, va a esperar 1 hora, 45, no sé. Hay que esperar, Pero la reducción va a estar. hay que esperar Y va lo a
que pase en la próxima hora. Lo de la Sí. próxima hora va a Bien, ser clave. clave, Porque entre las clave. 2:30 Sí. y las 3:30 Sí. vamos a tener información de adentro de la reunión de Claro. la UTA con la Pero confirmación. tiene que ver con el clearing bancario, lo que decía Nati, para saber cuánto le depositaron a cada uno, porque hasta las 4 de la tarde... No, no, es que ya no hay, se le- ya no hay especulación. Ya se sabe Sí. que no van a cobrar lo que Bueno, pidieron. El cargo Hay fijo, una ya está. mínima esperanza. Hay una, claro, No, hay una El mínima... cargo de- fijo que están. Hay un tema fundamental en las Siempre. empresas de transporte que es el cargo fijo que están cobrando como subsidio Sí. con respecto al tema del combustible. Si no se modifica eso, esto va a ser circular, porque vos en cada aumento que tengas del combustible, las empresas van a volver a tener van a pedir una corrección al alza. La gran pregunta que uno se hace es, 130 pesos vale el boleto de tren. ¿Cuánto? 130. 130 el boleto de tren. Bien. 1.000 12, pesos, 1.000 pesos tiene que costar, Sí. tratemos de hacer, si se equiparara lo que se cobra en el AMBA en el resto del país, es cerca de 1.000 pesos. Más o menos. 800 en algunos lados, Sí, 600 en otro, 900 en otro. Sí, Vamos sí, a hacer sí. 1.000 pesos Promedio. para redondear. ¿Puede un sistema de servicio público como el de transporte tener una diferencia tan grande entre un tren y un colectivo? ¿Y Nicolás qué puede decir sobre esto? No, es parte de las distorsiones que estamos heredando, es una más la que menciona él. Me parece que tenemos que ir a precios más razonables. Lo que pasa es que, bueno, ahí decían sacarlo, como que todos tenemos posturas distintas, ¿no? Fíjate a lo que llegamos. Uno dice, eliminalo de golpe porque se tiene que arreglar el empresario, etcétera, etcétera. El problema acá, que no es tan fácil, ¿por qué? Y bueno, porque tiene un impacto directo en la clase media y lo que estamos... Por eso es mostrando ustedes que proporcional. ¿Cómo? Por eso es proporcional. No, bueno, pero por nadie eso... dijo que lo eliminen directo. Al principio, yo decía, interpreto que te referís a lo que dije yo, al principio se hablaba de que iban a pagar 850 pesos. Y en realidad no pagan 850 pesos, pagan mucho menos. No, pero ahora, el tema es que los subsidios se van a sacar proporcionalmente. Y eso lo dijeron. Progresivamente. Me parece que la clave de todo esto, ¿sabes cuál es? La Argentina hoy está teniendo precios en dólares mucho más caras que, por ejemplo, sus vecinos. Hoy en dólares adquirir cualquier cosa te sale un 30% más, por ejemplo, que en Chile. Tomo el caso de Chile porque está 1000-1 y está cerca, nuestra moneda se parece en ese Uruguay. aspecto. Sí, tomo el caso de Chile por eso, está 1000-1. Uruguay tendría que hablar de